Durante varias décadas, Lorena y Tere Velázquez fueron dos de los rostros más reconocidos del cine mexicano. Detrás de la fama, existieron dos hermanas muy unidas, marcadas por grandes éxitos, amores, pérdidas, momentos difíciles y una profunda pasión por la actuación. María de la Concepción Lorena Villar Dondé, mejor conocida como Lorena Velázquez, nació el 15 de diciembre de 1937. Sus padres fueron Eduardo Villar Andrade y Elda Dondé. Su hermana Tere Velázquez era 5 años menor y también perteneció al medio artístico. Cuando Lorena tenía 6 años, sus padres se divorciaron y se mudaron a la Ciudad de México, donde Elda conoció a Víctor Velázquez gracias a su hermano, el actor Manuel Dondé, quien los presentó cuando Elda se encontraba trabajando en Salinas y Rocha. En 1946, su madre se casó con Víctor Velázquez, ex esposo de la actriz Katy Jurado, con quien ya tenía 2 niños. Fue de su padrastro, de quien tomaron su apellido. Lorena estudió en el colegio inglés y ballet desde los 5 años. Fue gracias a su padrastro que empezó a interesarse por el cine y las artes escénicas, mostrando claras aptitudes para la actuación. De niña, participó en una obra de teatro titulada El pájaro azul, dirigida por su padre. Cuando tenía 13 años, estudió en la Escuela de Bellas Artes, formándose con Fernando Wagner en la técnica teatral. Ya no pudo continuar estudiando ballet debido a su altura de 1,75 metros, lo que la hacía demasiado alta para esta disciplina. Después, entró a estudiar actuación en el Instituto Andrés Soler. Doña Elda, la madre de Tere, siempre preocupada por sus hijas, que se encontraban en sus inicios actorales, a pesar de que no le gustaba el ambiente artístico, nunca las dejó solas. Su primera oportunidad en el cine se la dio René Cardona, director y productor de cine, siendo protagonista al lado de René Cardona Jr. y Arturo Arias en la película Un Mundo Nuevo. Para impulsar el estreno de la película, le propusieron que participara en el concurso de Miss México para que fuera la ganadora. Pero el plan se vino abajo cuando ganó la hija del doctor que atendía al presidente Adolfo Ruiz Cortines, quedando Lorena en segundo lugar. Aún así, la película fue un éxito, iniciando así una carrera prolífica en el cine. En 1962, comenzó una etapa en su carrera al lado de El Santo, con la película Santo contra las mujeres vampiro, filmando un total de 5 películas que se convirtieron en algunas de las más taquilleras tanto nacional como internacionalmente. El director de cine Tito Gout invitó a Tere y Lorena a España para filmar El rapto de las Sabinas. Mientras las hermanas estaban tomando un café en el país ibérico, Tere se quedó sin aliento al ver un cartel gigantesco anunciando la película Santo y las mujeres vampiro, que ya tenía 72 semanas en cartelera. A los 18 años de edad, su hermana Tere ya se había casado con Espartaco Santoni, y su familia y amigos presionaban a Lorena también, diciéndole que se quedaría para vestir santos. Pero todo cambiaría cuando regresó de España después de filmar El Escándalo. En una fiesta, le presentaron a Taylor Morris, un joven mexicano de padres estadounidenses. Se casaron al año y medio por la iglesia. Su esposo le prohibió seguir trabajando, a lo cual Lorena se negaba. Pero gracias al consejo de su madre, se retiró de los escenarios por 5 años. Su esposo aún no estaba listo para tener hijos, lo cual no le agradó a Lorena, quien estaba ansiosa por cargar un bebé entre sus brazos. Ante tal negatividad, la actriz le pidió el divorcio. Tiempo después, Lorena se enteró de que su exesposo tenía leucemia, razón por la cual se negaba a tener descendencia. Falleció a los pocos años, aunque alcanzó a tener 2 hijos con otro matrimonio. Se casó por segunda ocasión con el abogado Eduardo Noboa, quien para su mala suerte, nuevamente le pidió que dejara de trabajar, pero esta vez sería por más tiempo. Juntos, procrearon a su único hijo, Eduardo Noboa Villar. Se separaron debido al alcoholismo de Eduardo, quien falleció años después por pancreatitis y hepatitis. Con su hermana Tere,
Trabajaron juntas en varias ocasiones y llegaron a ser un ícono de la belleza en el cine. María de los Ángeles. Teresa Villar Dondé nació en 1942 en la Ciudad de México. Al igual que Lorena, vio a Víctor como un verdadero padre. Aprendió inglés en San Francisco, California, y a los 12 años la inscribieron en la Academia de Arte Dramático y en la Academia de Danza. Al igual que su hermana, comenzó su carrera teniendo pequeñas participaciones en obras de teatro. Gracias a su padre, empezó a trabajar en el cine cuando solo tenía 15 años, debutando en la película La sombra del otro, junto a Viruta, Capulina y Ana Berta Lepe. Gustó tanto su actuación y presencia en pantalla, que empezó a llamar la atención de los directores de aquella época. Se le relacionó sentimentalmente con Emilio Azcárraga Milmo y Enrique Rocha. En 1960, se casó con el empresario Espartaco Santoni, a quien conoció en Madrid, mientras grababa El rapto de las Sabinas. Se casaron en el Hotel María Isabel de la Ciudad de México, y él se la llevó a vivir a España, donde procrearon a sus 2 hijos, y permaneció por 14 años. Tere se convirtió en la actriz mexicana que más películas europeas filmó, con un total de 29 cintas. En 1962, aceptó filmar la película Si yo fuera millonario, dirigida por Julián Soler. La actriz prefería la comedia 1000 veces antes que el drama. Trabajó con todos los cómicos de la época, algo que la hacía muy feliz y disfrutaba verdaderamente, ya que se consideraba una persona muy sensible. Elegía filmes donde reía más que lloraba, pues la fragilidad que mostraba en la pantalla la padecía también en la realidad. En una época donde la industria cinematográfica estaba en pleno cambio, tuvo que asumir el papel de la rubia boba y bonita. Aunque en un inicio comenzó en la escena teatral, donde forjó su estilo actoral, ya casi no le ofrecían papeles en teatro, y esas épocas las extrañaba mucho. Al igual que Lorena, trabajó al lado de El Santo, y con él llegó a Italia y Venezuela. La pareja se divorció a los 8 años de casados debido a que Santoni era un mujeriego empedernido. Como anécdota, un día que regresaban todos de España, tanto Tere con Santoni y sus hijos como Lorena vieron que la exesposa de su papá, Víctor Velázquez, venía en el vuelo. Lorena tuvo la atención de ir a saludarla, y así lo hizo. La invitó a sentarse junto a Katy y Sandra, a quien presentó como su media hermana. Katy empezó a pedir coñac para aliviar la tensión, y comentó que Víctor no hacía el más mínimo esfuerzo por ver a sus hijos, a lo que Lorena contestó que eso estaba muy mal, ya que ella había pasado por la misma situación con su verdadero padre, aunque en su caso era porque su madre se lo impedía. Sandra también saludó a Tere, y todos pasaron un rato muy agradable. Pero a doña Elda, la madre de las hermanas Velázquez, no le hizo ninguna gracia el acercamiento a la estrella de Hollywood, y les prohibió volver a entablar algún tipo de comunicación con ella y sus hijos. En 1974, Tere se volvió a casar con el español Carlos Vasallo, ex esposo de Susana Dos Amantes, permaneciendo casados solo por 4 años. En 1985, falleció doña Elda de un cáncer que le fue descubierto 15 días antes. Tere se negó rotundamente a trabajar en el cine de ficheras. En ese entonces, decidió retirarse de los escenarios y se dedicó a la pintura, pero un viaje a Acapulco lo cambiaría todo. Tere sufrió un accidente de auto y tuvo que permanecer en cama por 5 años. Su última película fue Juan Nadie y la novela Los hijos de nadie en 1996. Último trabajo. Decidió retirarse para finales de 1996. En Cuernavaca, Morelos, Tere empezó a sufrir fuertes dolores, por lo que, sin estudios ni exámenes previos, fue diagnosticada con hemorroides, y su doctor la programó para cirugía. Lorena le recomendó que pidiera una segunda opinión, a lo que su hermana se negó. Cuando el médico salió de la cirugía, después de varias horas, les dio la mala noticia de que la actriz tenía cáncer colorectal. Viajaron a Estados Unidos para pedir una segunda opinión. Solo le quedaban unos meses de vida.
Tere luchó mucho. Tenía la ilusión de curarse pronto para cumplir con unos proyectos cinematográficos que le estaban ofreciendo en Colombia. Pero ya no había nada que hacer, y falleció a principios de 1998, a los 55 años de edad. Fue sepultada en el Panteón Español. Tere filmó un total de 150 películas y un número importante de obras teatrales. Este capítulo ha sido uno de los más dolorosos para Lorena, porque además de ser su hermana, era su amiga y confidente. Tere hacía reír mucho a su Lore y le preparaba su comida favorita. Incluso Lorena no podía ver sus películas debido al dolor tan grande que le causaba su ausencia. ¿Qué fue de los hijos de Tere y Lorena Velázquez? Espartacos Antoni Jr., a los 7 años de edad, debutó como actor en una película producida por su padre, y después, al lado de su madre en la novela Las Fieras y Paloma. Sin embargo, la realidad fue que no le gustó la fama. Desde niño, él y su hermana viajaron con sus padres por todo el mundo, conociendo personalidades de todos los ámbitos. Cuando sus padres se divorciaron, se tuvieron que acostumbrar a estar en muchos lugares, lo que le dio una temprana madurez. Espartaco Jr. se convirtió en un próspero restaurantero en Estados Unidos. Recordaba a su madre como una persona auténtica, creativa, sensible y espiritual. Paola Santoni desde niña sabía que quería dedicarse al mundo artístico. Se preparó en las mejores academias, estudiando actuación y baile. A partir de 1991, debutó en varias obras de teatro. Ha participado en cine, televisión y como conductora. En 2012, anunció su retiro de la vida pública, estableciéndose en Cáceres, España, donde se casó y abrió una clínica hotel. Vive muy feliz. Eduardo Noboa Villar nació en 1975. Es actor, director teatral, musicalizador y exintegrante de la banda Los Amantes de Lola. Fue muy cercano a su madre, siempre la cuidó y estuvo con ella en sus últimos momentos. Eduardo nunca se casó ni tuvo hijos. Las hermanas Velázquez trabajando juntas. Para finales de los años 50, los espectáculos de revista eran los favoritos del público para apreciar el talento de los artistas. Lorena y Tere se convirtieron en las favoritas para ver en un escenario, ya fuera juntas o separadas. Teatros como el Iris y el Lírico tuvieron el privilegio de atestiguar su talento, ya que cantaban, actuaban y bailaban. También el Centro Nocturno Can Can albergó la temporada de El Show de Tere, donde Lorena fue invitada algunas veces. En 1960, Lorena estrenó la obra de teatro Trampa para un hombre solo, donde personificó a Florencia junto a Manolo Fábregas. También interpretó el personaje de Doña Inés en Don Juan Tenorio en 1961, junto a Andrés Soler, Julio Alemán y Ofelia Guilmain en el Teatro Jorge Negrete, bajo las órdenes de Jorge Mistral. En 1962, se les presentó una gran oportunidad para internacionalizar sus carreras, al ser invitadas a participar en la película El rapto de las Sabinas, filmada en España e Italia. Al finalizar la filmación, Tere decidió quedarse un tiempo trabajando en Europa, mientras que Lorena regresó a México siguiendo el consejo de su padrastro, en quien confiaba plenamente y quien no se equivocó. Lorena recibió la propuesta de actuar en una película que rompería los paradigmas de la época y marcaría un punto decisivo en su trayectoria. Santo contra las mujeres vampiro. En este proyecto, compartió créditos con la leyenda de la lucha libre, El Santo. La película fue un éxito rotundo tanto en México como en España durante 3 años, y su popularidad se extendió a otros países como Estados Unidos e Inglaterra, donde se convirtió en una obra de culto. Por su parte, Tere se consolidaba como una estrella en las comedias románticas, participando en películas como Me ha gustado un hombre, Acción sobre ruedas en 1969 y Amor en las nubes. Gracias a la recomendación de Lorena, Tere también incursionó en el género de ciencia ficción y en las películas de luchadores, participando en títulos como Santo contra los zombies en 1961, Huracán Ramírez y La Monjita Negra
en 1973 y Santo en Anónimo Mortal en 1975, entre otras. A principios de los años 60, las hermanas se reencontraron en los escenarios teatrales para presentar la obra Un alfiler en los ojos, la cual produjeron y actuaron, presentándose con éxito en diferentes ciudades de la República. Cuando Tere se casó con Carlos Vasallo, la pareja invirtió capital para producir La jaula de las locas, presentada en el Teatro Frufru con Luis Vives Hernández y Héctor Suárez. La obra se estrenó en 1975, siendo un éxito en taquillas. Aunque se decía que existía rivalidad entre las hermanas, en realidad tenían personalidades muy diferentes. Lorena era más discreta y formal, mientras que Tere destacaba por ser alegre, extrovertida y amante de la fiesta, lo que a menudo la colocaba en el centro de atención. Si bien hubo desacuerdos entre ellas, eran los típicos conflictos entre hermanas, como cuando una tomaba la ropa de la otra, o Tere no dejaba de hablar a Lorena. A pesar de estos roces, se querían profundamente. Existió el mito de que a Lorena querían convertirla en la nueva María Félix de la época, pero es algo que la actriz no confirmó ni desmintió. En sus primeros filmes, intentaron ubicarla como figura juvenil, la bella actriz que conquistó al público mexicano, con sus ojos verdes, parecía seguir los pasos de la doña. En la película La vida de Agustín Lara, en 1958, interpretó a María Félix, una joven enamorada del poeta Agustín Lara, caracterizado por Germán Robles. Participó en varias películas junto a grandes comediantes como Clavillazo, Vitola, Capulina y Tintán. Pero en la película Una señora movida, bajo la dirección de René Cardona, marcó su presentación como devoradora de hombres, personaje que recordaba al modelo establecido por María Félix. Para los años 60, la época de oro se había terminado, y México pasaba por una crisis financiera, por lo que no pasó inadvertido el tema de la lucha libre. La primera película de Héroes del Ring se filmó en 1952 con el título de El enmascarado de plata. En 1958 protagonizó Santo contra el cerebro del mal y Santo contra los hombres infernales, ambas dirigidas por Joselito Rodríguez. A partir de aquí, dio inicio una serie de leyendas fantásticas protagonizadas por luchadores. Las tramas eran sencillas, banales e ingenuas, pero de enorme arraigo popular. Se crearon más de 200 películas con este tema, que retribuyeron millones de pesos en taquilla y motivaron a que los encuentros entre luchadores no solo fueran con vampiros, momias u hombres lobo, sino también con extraterrestres y monstruos. El éxito de estas películas no solo se debía a la destreza de los luchadores, sino también a la participación de mujeres hermosas, cuyas interpretaciones combinaban muy bien con los héroes de las luchas, ya fueran compañeras o enemigas en la trama. Entre estas mujeres jóvenes y despampanantes, pero no menos talentosas, destacó Lorena Velázquez. Una de esas películas fue Santo contra los zombies en 1961 y la ya mencionada Santo contra las mujeres vampiro, la cual consagró al género a nivel mundial. Algunas de estas películas se hicieron en dos versiones, una para México, sin desnudos, y otra para el mercado internacional, al natural. Pero Lorena aclaró que nunca se desvistió para estas producciones. En su momento, las películas del Enmascarado de Plata fueron consideradas por algunos críticos como auténticos churros debido a sus tramas simples, pobre producción y bajísimo presupuesto. Pero al público le encantaban. Dijeran lo que dijeran los expertos, y eso se notaba en las taquillas. Los amantes de lo fantástico consideran a El Santo como un personaje a la altura de Batman o Superman. Lorena fue coestelar del luchador en los 5 filmes más exitosos y, además de fama, la actriz ganó el título de la reina del cine fantástico. Las hermanas Velázquez quedaron marcadas con el estigma de vampiresas, manteniéndose vigentes en la memoria del público por sus múltiples trabajos. Gracias por acompañarme hasta el final de este video. Déjame en los comentarios qué otras biografías, actores,
actrices o personajes de la época de oro te gustaría que recordáramos en próximos episodios? Tu opinión es muy importante y nos ayuda a seguir creando contenido que disfrutes. Si te gustó este video, no olvides regalarnos un like, compartirlo con tus amigos y suscribirte al canal si todavía no lo has hecho. De esa manera, nos ayudas a seguir rescatando las historias, recuerdos y leyendas que forman parte de la historia del espectáculo mexicano. Muchas gracias por tu compañía y apoyo. Nos vemos en el próximo video. Hasta pronto.